Hola, muy buen día. Mi nombre es Rogelio Getsemaní Piña García. Soy estudiante en la Universidad La Salle Bajío, en la carrera Ingeniero Agrónomo en Producción, y el día de hoy les presentaré un análisis sobre la legislación mexicana, específicamente de los artículos 9 al 135 de la Ley Agraria. Como ya comenté con anterioridad, vamos a analizar sobre la legislación agraria mexicana, específicamente desde los artículos 9 hasta el 135 de la Ley Agraria. El objetivo de esta exposición es analizar los aspectos jurídicos, técnicos y organizativos que regulan la vida ejidal y el desarrollo rural sustentable en México. El objetivo general de este estudio es comprender cómo la legislación agraria mexicana regula la estructura, funcionamiento y administración de los ejidos y comunidades, así como su relación con el desarrollo rural. Como puntos específicos tenemos el identificar la estructura jurídica del ejido, analizar las funciones del comisariado y del Consejo de Vigilancia, clasificar tipos de tierras ejidales, examinar procedimientos de asamblea, comprender comunidades agrarias y figuras asociativas y estudiar la creación, extinción y expropiación de ejidos. Estos objetivos me permiten a mí abordar los diferentes componentes del sistema ejidal y su relevancia para la organización agraria del país. Estructura y funcionamiento del ejido. El ejido es la base de la propiedad social en México. Está formada por un conjunto de personas llamadas ejidatarios que poseen derecho sobre las tierras ejidales. En cuanto a su estructura, la Asamblea Ejidal es el órgano supremo de decisión. Aquí se toman acuerdos sobre el uso de las tierras, las parcelaciones, los aprovechamientos forestales o incluso la asociación con terceros. Debajo de ella está el comisariado ejidal, que se encarga de ejecutar las decisiones de la asamblea, representar legalmente al ejido y llevar los asuntos administrativos. Finalmente, el Consejo de Vigilancia supervisa que el comisariado cumpla con la ley y con los acuerdos aprobados, garantizando la transparencia y el buen manejo de los recursos del ejido. Esta estructura asegura un equilibrio entre la toma de decisiones colectivas y la ejecución responsable de las mismas. Por ejemplo, en el ejido de San Miguel del Monte, en Michoacán, la asamblea decidió autorizar el aprovechamiento forestal de una parte de sus tierras comunales. El comisariado ejidal fue el encargado de tramitar los permisos ante la Secretaría de Medio Ambiente y de firmar los contratos con las empresas maderaras, mientras que en el Consejo de Vigilancia supervisó que los ingresos se distribuyeran de forma equitativa entre los ejidatarios. Este caso refleja cómo la estructura del ejido permite organizar el trabajo y garantizar que los recursos naturales se utilicen con base en decisiones colectivas, bajo la ley y con un enfoque de sustentabilidad. Funciones del comisariado y Consejo de Vigilancia. Dentro de la estructura del ejido, el comisariado ejidal y el Consejo de Vigilancia son órganos fundamentales para el funcionamiento democrático y legal del núcleo agrario. El comisariado ejidal actúa como representante legal del ejido ante las autoridades, instituciones y terceros. Su función principal es ejecutar los acuerdos que toma la asamblea, administrar los bienes ejidales y llevar la documentación y registros. Está integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, quienes deben actuar con transparencia y rendir cuentas ante los ejidatarios. Por otro lado,
el Consejo de Vigilancia tiene la tarea de supervisar el comisariado, revisar sus informes financieros y asegurarse de que las decisiones se apeguen a la ley agraria. También puede convocar a las asambleas si detectan irregularidades o abusos. En conjunto, ambos órganos garantizan que el ejido funcione con orden, legalidad y participación democrática, protegiendo los derechos de todos los ejidatarios. Esto se puede encontrar fundamentado en el artículo 32 a 37, en la comisariado ejidal, y en el Consejo de Vigilancia lo encontramos fundamentado en el artículo 38 al 40. Por ejemplo, pensemos que el ejido El Porvenir en el estado de Guanajuato. La asamblea decidió construir un pequeño invernadero con apoyo de un programa de la SEDATU. El comisariado ejidal fue el encargado de realizar el trámite de apoyo, firmar el convenio y coordinar la obra. Mientras tanto, el Consejo de Vigilancia revisó los gastos, verificó que los materiales comprados coincidieran con lo aprobado en la asamblea y que no hubiera un desvío de recursos. Gracias a esta coordinación, el proyecto se concluyó con éxito y todos los ejidatarios pudieron beneficiarse del nuevo invernadero. Este ejemplo puede mostrar cómo ambos órganos trabajan juntos. Uno administra y ejecuta, mientras que el otro controla y vigila, asegurando el uso correcto de los recursos. Tipología de tierras ejidales. Dentro del ejido, no todas las tierras son todas iguales. La ley agraria establece una tipología, es decir, diferentes tipos de tierras según su uso y el propósito que le demos. En primer lugar están las tierras de uso común, que son aquellas que pertenecen a todos los ejidatarios. Se utilizan colectivamente, por ejemplo, para el pastoreo, bosques o incluso proyectos comunitarios. En segundo lugar están las parcelas, que son las porciones de tierra asignadas individualmente para cada ejidatario, aunque solamente es de uso personal, siguiendo propiedad del ejido y están sujetas a dichas normas. Por último están las tierras destinadas al asentamiento humano. Esto quiere decir donde se ubican las viviendas, escuelas, iglesias o centros de reunión en núcleos agrarios. Esta clasificación permite tener una organización en el territorio del ejido de forma eficiente, equilibrando el uso individual y el colectivo. Un ejemplo es el ejido tiene 300,000 hectáreas en total. De esas 200,000 hectáreas son de uso común, donde todos los ejidatarios pueden llevar su ganado a pastar y aprovechar los recursos del monte, o inclusive si va a haber agua, aprovechar también dicho recurso del agua. Cada ejidatario tiene además una parcela de 5 hectáreas donde siembran maíz o alfalfa para su familia. Finalmente, el pueblo del ejido ocupa unas 20 hectáreas destinadas al asentamiento humano, donde se van a ubicar casas, escuelas o incluso la capilla. Este ejemplo puede destinar las diferentes zonas con diferentes funciones y todas bajo un mismo sistema de propiedad social. En pocas palabras, el ejido combina terrenos para trabajar, vivir y compartir. Cada tipo de tierra cumple una función que ayude a que la comunidad ejidal se mantenga equilibrada y productiva. Asamblea ejidal. La asamblea ejidal es el órgano supremo del ejido. Esto significa que ninguna otra autoridad dentro del núcleo agrario puede tomar decisiones por encima de ella. En esta asamblea participan todos los ejidatarios, es decir, todos tienen derecho a voz y voto.
sin importar el tamaño de su parcela o inclusive el tiempo que lleven en el ejido. Es la instancia o lugar donde se deciden los temas más importantes, como la distribución de las tierras, la aprobación de proyectos productivos, el ingreso o separación de los ejidatarios o la rendición de cuentas del comisariado. También puede decidir sobre la adopción del dominio pleno, es decir, convertir las parcelas en propiedad privada, o sobre la aportación de tierras para proyectos económicos o sociales. Todo esto está regulado principalmente en los artículos 21 al 28 de la Ley Agraria, que establecen cómo se convoca, quién puede votar y cómo se validan dichos acuerdos. Un ejemplo que podemos poner es que imaginemos que en el ejido de San Miguel del Campo, del que hablamos antes, sugiere la idea de instalar un invernadero comunitario para producir jitomates. El comisariado no puede autorizarlo por sí solo. Se debe convocar así a la asamblea ejidal, y en la asamblea ejidal los ejidatarios se reúnen, escuchan la propuesta, preguntan cuánto será el costo, qué beneficios traerá y quién es el que lo va a administrar. Después de todo eso, debemos de debatir, o se debe de debatir, votar, y si la mayoría está de acuerdo con el proyecto, dicho proyecto se va a aprobar y se registra en la acta de asambleas. Esto va a garantizar que las decisiones sean democráticas, transparentes y beneficien la comunidad ejidal y no solo a unos cuantos. Comunidades agrarias. Los ejidos y la comunidad agraria. En la Ley Agraria Mexicana, además de los ejidos, también se van a reconocer las comunidades agrarias, que es una forma distinta de organización rural. Las comunidades agrarias son grupos de personas que poseen tierras reconocidas o restituidas por tener un origen ancestral o histórico. Muchas veces esto está ligado a pueblos indígenas. A diferencia de los ejidos, que estos fueron creados por el Estado después de la Revolución Mexicana, mediante el proceso de dotación de tierras, las comunidades agrarias ya existían antes y sus tierras les fueron reconocidas por títulos primordiales. Ambas figuras tienen una estructura similar. Cuentan con una asamblea, un comisariado y un consejo de vigilancia, pero su funcionamiento puede variar según sus usos y costumbres, o inclusive la cultura que se lleve a cabo. Esto quiere decir que los ejidatarios, las tierras se les proporcionaron después de la Revolución Mexicana, y los comunidades agrarias ya son las que han estado de generación en generación y se han mantenido con el conocimiento de sus tierras y costumbres, así teniendo una agroecología sustentable. Un ejemplo que podemos poner en los dos casos: en el municipio de San Miguel de Campo, supongamos, el gobierno dotó tierras en los años 40 a un grupo de campesinos que no tenían tierras. Así se creó lo que es un ejido, con parcelas repartidas y tierras de uso común. En cambio, en la comunidad agraria de Santa María, en Oaxaca, las tierras no fueron dotadas, sino ya fueron reconocidas, porque los habitantes podían probar que sus antepasados les habían poseído o traspasado desde tiempos coloniales. Esta comunidad se rige por usos y costumbres, elige a sus autoridades en las asambleas comunales y así deciden colectivamente sobre sus bosques y sus tierras para mantener una organización muy ligada
a sus tradiciones indígenas, recordando que hay democracia, igualdad, justicia y cuidado del medio ambiente. Creación y extinción del ejido. En esta diapositiva hablaremos sobre cómo es que se crea y cómo se puede extinguir un ejido en México, según lo establecido en la Ley Agraria, específicamente entre los artículos 9 y 135. La creación del ejido tiene su origen en la reforma agraria que siguió a la Revolución Mexicana, cuando el Estado comenzó a dotar tierras a campesinos sin tierras con el propósito de así garantizar el derecho a trabajar y producir en el campo. Para crear un ejido, un grupo de campesinos debe de solicitar tierras al gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con mayúsculas SEDATU. Esta solicitud es evaluada y si se aprueba, se emite una resolución presidencial que reconoce oficialmente a lo que es el nuevo ejido. También puede formar un ejido por restitución. Esto quiere decir que cuando un grupo logra recuperar tierras antes que les pertenecen, pero fueron despojadas de forma ilegal. Un ejemplo que podemos poner es imaginar un grupo de 30 campesinos del estado de Michoacán que trabajan como jornaleros en tierras privadas. Ellos pues deciden ahora sí que juntarse o unirse y solicitar al gobierno una dotación de 500 hectáreas de terrenos nacionales que no tienen dicho uso. Después de un proceso de evaluación, la SEDATU determina que el terreno pues sí es viable y el presidente de la República firma un decreto que crea lo que es el ejido, le pueden poner el nombre que quieran, asignando a una parte de las tierras de uso común y otra parte pues lo que son parceladas. A partir de ese momento el ejido se registra en el RAN y adquiere personalidad jurídica y patrimonio propio. Ahora, si bien la extinción del ejido ocurre cuando deja de existir legalmente como núcleo agrario, esto puede suceder por distintas razones. Una de ellas es cuando todas las tierras del ejido se anejan o cambian de régimen de propiedad. Otro es cuando los propios ejidatarios mejor deciden disolverse o transformarse en una figura distinta, como una sociedad o empresa agraria. O como otro punto podría ser cuando el núcleo agrario desaparece físicamente, es decir, ya no hay población y actividad agrícola. Todos estos casos deben de existir una decisión formal de la Asamblea Ejidal y el trámite debe de registrarse ante el Registro Agrario Nacional para que tengan efectos legales y no quede solamente a la deriva. ¿Cómo podemos decir un ejemplo de esto? Pensemos que el ejido del Progreso en Sonora, con el paso del tiempo sus tierras fueron fraccionadas o vendidas para uso urbano e industrial, llegado un momento en el que ya no quedaban tierras ejidales que brindarle ni actividad agrícola. Entonces la Asamblea Ejidal votó por extinguir el ejido y convertirse en una sociedad mercantil para administrar los recursos restantes que había. En ese caso se registró oficialmente en el RAN y el ejido dejó de existir jurídicamente. En conclusión, la creación y extinción de un ejido reflejan la dinámica del campo mexicano. Mientras que unos ejidos se forman para impulsar el desarrollo rural y la justicia social, otros desaparecen por el avance urbano o el cambio económico. Como futuro ingeniero agrónomo, creo que es muy importante comprender estos procesos para acompañar a la comunidad rural en la gestión legal y productividad de sus tierras. Apropiación de tierras. En este punto hablaremos sobre un tema muy importante y también muy delicado
dentro del derecho agrario mexicano, la expropiación de tierras ejidales. De acuerdo con el artículo 93 y los subsecuentes de la ley agraria, la expropiación es un procedimiento legal mediante el cual el Estado puede adquirir tierras ejidales, comunales o incluso privadas por casos de utilidad pública, siempre y cuando se justifique plenamente el interés social o nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno solo puede expropiar tierras cuando se necesita construir infraestructuras esenciales, como podría ser una carretera, una escuela, un hospital, una prepa o inclusive un proyecto estratégico para un desarrollo nacional. Por algo muy importante es que ninguna expropiación puede hacerse sin indemnización previa, y esta debe de ser justa y pagada antes de la ocupación. Además, el proceso debe formalizarse mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Un ejemplo que podemos poner aquí es imaginar el ejido de San Pedro del Verde, ubicado en una de las zonas donde el gobierno planea construir una carretera federal que va a conectar con varios municipios rurales. Aquí, la SEDATU inicia lo que es el procedimiento de expropiación porque la obra beneficia al interés público. En esta se va a hacer lo que es un evalúo para determinar cuánto es que vale la tierra y se establece una indemnización económica justa que se va a pagar directamente al ejido o ejidatarios, si es el caso, afectados. Una vez pagada la compensación, esta se publica en el derecho de expropiación. Las tierras pasan a ser propiedad de la Federación para la construcción de dicha carretera. Sin embargo, si el gobierno no utiliza esas tierras para el fin declarado, por ejemplo, si no se llega a hacer la carretera en un plazo razonable, los ejidatarios tienen todo el derecho de solicitar su reversión, que quiere decir que devuelvan las tierras que le quitaron para poder trabajarlas. Aspectos que no podemos dejar pasar es la utilidad pública, que es un fundamento esencial. Debe de haber siempre un beneficio colectivo comprobable, que significa que sí va a ayudar a la comunidad o que sí va a ser beneficiario para toda la comunidad. Para el ejidatario se requiere siempre tener una indemnización justa y previa. Solo se puede ejecutar mediante lo que es el decreto presidencial y existe el derecho de reversión en dado caso de que no se cumpla el propósito. La expropiación de tierras ejidales representa lo que es el equilibrio entre el interés público y los derechos de los ejidatarios. Por un lado, permite el progreso y el desarrollo del país, pero por otro lado, exige el respeto absoluto a la propiedad y la indemnización justa. Creo que esto es muy importante comprender este proceso para asesorar correctamente a las comunidades rurales y garantizar así que los proyectos productivos o de infraestructura se realicen con justicia y transparencia. Figuras asociativas agrarias. En esta diapositiva hablaremos sobre las figuras asociativas agrarias, que son una parte muy importante de la ley agraria, ya que representa formas legales de organización colectiva que éstas van a permitir a los productores rurales trabajar juntos para mejorar su productividad y economía. Según los artículos 99 al 108 de la ley agraria, los ejidatarios comuneros o pequeños propietarios pueden asociarse legalmente para unir esfuerzos, compartir recursos y participar de manera conjunta en actividades agrícolas, ganaderas, forestales o inclusive agroindustriales. Estas asociaciones se crean con un objetivo de mejorar la eficiencia, obtener mejores precios de venta, acceder a créditos o
programas gubernamentales y fomentar el desarrollo rural sustentable. Entre los más comunes que podemos encontrar son las sociedades de producción rural, la SPR. Este es un grupo de productores que se unen para producir y vender de manera conjunta. También existe la Asociación Rurales de Interés Colectivo, ARIC en mayúsculas, que esta busca el desarrollo integral de varias comunidades o ejidos. Otra es la Unión de Ejidos o Comunidades, que aquí se agrupan varios núcleos agrarios para fortalecer su capacidad productiva o comercial. Y como por último podemos poner la cooperativa agrícola o ganadera, donde todos los socios participan en igualdad de derechos y comparten los beneficios. Un ejemplo es que en el estado de Guanajuato un grupo de 20 ejidatarios del ejido de San Juan del Campo se dieron cuenta de que cada uno producía maíz por separado, pero el precio era demasiado bajo. Entonces decidieron mejor formar una sociedad de producción rural, la SPR, para vender su cosecha en conjunto y negociar un mejor precio con las bodegas y comprar fertilizantes al mayoreo. Gracias a esto lograron aumentar sus ganancias e inclusive obtener un crédito agrícola para así comprar o inclusive compartir maquinaria. Este puede ser un claro ejemplo de cómo las figuras asociativas agrarias fortalecen la economía rural y fomentan la cooperación entre los productores. Me dice bien, las figuras asociativas agrarias representan una herramienta clave para el desarrollo rural sustentable. Más allá de verlo como una forma legal, promueve lo que es la solidaridad, la organización o inclusive el trabajo en equipos, principalmente esenciales en lo que es la agronomía moderna. Yo siento que es muy importante entender y promover estas figuras, ya que nos permite como pequeños productores ser competitivos dentro del mercado nacional o inclusive hasta global. Llegamos ahora a uno de los temas más actuales e importantes, la empresa agraria. Según la ley agraria, una empresa agraria es una unidad económica y social organizada que se puede dedicar a producir, transformar, almacenar o inclusive comercializar productos del campo, ya sean agrícolas, pecuarios, forestales o pesqueros. En otras palabras, es una forma de darle estructura empresarial y sustentable al trabajo rural. Combinado los conocimientos técnicos, los recursos naturales y la organización social. Estas empresas pueden surgir dentro de un ejido, una comunidad agraria o incluso entre pequeños propietarios que deciden asociarse para así producir de manera más eficiente. Podemos clasificar las empresas agrarias de distintas maneras, por sector, que es agrícola, pecuario, forestal o pesquero. También se puede dividir por actividad, que quiere decir algunas se dedican solo a producir o incluso a transformar productos y otras se enfocan a comercializarlas. Otro punto es por mercado. Estas se pueden vender localmente en la comunidad a nivel nacional o inclusive exportarse. También se puede clasificar por tamaño. Esta puede ser micro, pequeña, mediana o incluso grandes empresas, según sea el nivel de inversión y el número de trabajadores. Lo importante es que todas buscan incrementar la productividad del campo y generar empleos sostenibles. Por ejemplo, pensemos en el ejido de La Cosecha, en el estado de Jalisco. Los ejidatarios decidieron crear una empresa agraria agrícola dedicada a cultivar el jitomate bajo un invernadero. Se organizaron legalmente, establecieron un consejo de administración, solicitaron un apoyo financiero a la SEDATU y capacitación a la INCA rural y comenzaron a producir jitomate de alta calidad para venta en supermercados regionales. Con el tiempo su producción aumentó, generaron empleos para la comunidad
y se convirtieron en una empresa rural exitosa que además promueve el uso racional del agua y energía limpia. La empresa agraria es el paso más avanzado en la evolución del derecho agrario mexicano, porque esta combina tanto lo social como lo económico. Representa la posibilidad de que los ejidatarios, comuneros y productores rurales pasen de la subsistencia a un modelo competitivo y sustentable. Esto para que se aprovechen los recursos del campo con responsabilidad. Yo siento que la verdad debemos de entender mucha estructura legal y técnica para ayudar a las comunidades rurales a organizarse, producir y prosperar dentro del marco jurídico que ofrece la ley agraria. En conclusión, para tener un buen análisis de este tema, podemos concluir que la ley agraria mexicana constituye la base legal que regula la propiedad, el uso y el aprovechamiento de las tierras en el país, asegurando el equilibrio entre lo que es el interés social, la propiedad colectiva y los derechos individuales. El estudio de los ejidos y comunidades agrarias nos permite comprender cómo se organizan las comunidades rurales, cómo toman decisiones colectivas y cómo incluso se administran las tierras y los recursos de manera democrática. Esto además, las figuras asociativas y las empresas agrarias muestran cómo los productores pueden unir esfuerzos, incrementar la productividad e incluso acceder a mercados de manera organizada sin perder de vista la sustentabilidad y los principios legales que protegen su patrimonio. Yo como futuro ingeniero agrónomo siento que es fundamental conocer este marco legal, no solamente para cumplir con la ley, sino para asesorar y fortalecer a las comunidades rurales, impulsando proyectos productivos que respeten los derechos de los ejidatarios y promuevan el desarrollo rural sustentable. En pocas palabras, el derecho agrario no es solo un conjunto de normas, sino una herramienta que permite transformar la tierra en un bien común y desarrollo productivo, combinando lo que es la justicia social, la organización comunitaria y el progreso económico. Esto es importante comprenderlo y aplicarlo de manera correcta, porque es clave para poder así garantizar que el campo mexicano siga siendo un motor de bienestar, productividad y sustentabilidad para las generaciones futuras. Aquí podemos observar las diferentes fuentes bibliográficas las cuales consulté para poder realizar mi exposición, las cuales fueron la Cámara de Diputados en el 2018 de la Ley Agraria, la Cámara de Diputados del 2025 de la Constitución Política de los Estados Unidos, SEDATU del 2024 sobre los lineamientos de propiedad social y desarrollo rural, y la FAO, que es el desarrollo rural y gestión de tierras en México. Con esto hemos terminado nuestra exposición sobre la legislación agraria mexicana, desde los ejidos y comunidades agrarias hasta las figuras asociativas y empresas agrarias, incluyendo la expropiación y los derechos de los ejidatarios. Espero que esta información haya sido clara y útil para comprender cómo el marco legal agrario guía la organización, la productividad y el desarrollo rural en México. Agradezco su atención y los invito a reflexionar sobre la importancia de respetar los derechos de los ejidatarios, fomentar la cooperación y así aplicar la ley para un campo más productivo y sustentable. Muchas gracias.